hablar de la Cámara Americana de Comercio de Bolivia supone muchos años y diversos hitos, problemas, dificultades, crecimiento, en función también de las coyunturas políticas del país, etc. Surge ¿cuántos años? Más de 40 años. Primero como una iniciativa informal de un consejo de negocios entre algunas empresas americanas y bolivianas. Ahí tuvieron mucho que ver empresas como el Bank of America, un banco que estuvo aquí 25 años en Bolivia, lo que ha sido y sigue siendo la COBE, la Compañía Boliviana de Electricidad, la principal compañía privada en el sector eléctrico, de generación eléctrica, que todavía está en este mercado, que ha cambiado de propietario a lo largo de los años. Pero un grupo relativamente pequeño de empresarios americanos o vinculados a intereses económicos, comerciales americanos y bolivianos. Obviamente es una etapa de actividad muy informal, ¿no? Más de intercambio, de mutuo, de distintos asuntos de inversiones, de comercio, política, etc. Y que poco a poco va madurando eso hasta llegar a la convicción de que esto tenía que formalizarse mucho más, y de ahí se convierte este consejo, Business Council, se convierte en una cámara propiamente, llamamos una cámara binacional, cámara americana, norteamericana y boliviana, que obviamente también pues tiene sus épocas, sus dinámicas. Digamos, hay ciertas personalidades que marcan, como es habitual en la marcha de las instituciones, ¿no? Más allá de las declaraciones generales, de principios, de objetivos, que es mejorar las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Bolivia, y las inversiones, en fin, una cosa muy conocida, no hay ningún misterio alrededor de eso, pero claro, cómo se van concretando estas temáticas, estos objetivos, estas visiones que se tienen de las relaciones comerciales, sobre todo, depende mucho de los actores. Y ha habido, yo no voy a hablar particularmente de personas, no voy a individualizar, pero estas personas también han ido marcando el ritmo de la institución en función de sus propias personalidades muy fuertes, que le han ido dando distinta característica a lo largo de los años. Ya cuando se entra en una formalización mayor, en los últimos, 10, 15 años de la Cámara, ya se habla de ejecutivos de la Cámara que se dediquen de una manera mucho más ordenada, coordinada, financiada a la promoción de las actividades, de los objetivos de la Cámara. Y han pasado varias personas importantes en esas funciones. Y es interesante porque igual esas personas, según su propio carácter, van marcando épocas, ¿no? Y esas épocas dependen también de las coyunturas del país. Una cosa es la época digamos, el gobierno del general Banzer, que es más o menos en la época en que se hace más activa la Cámara, y otra es esta, por ejemplo, hoy en día. También la política marca las características no solo de esta Cámara, de cualquier Cámara, ¿no? Y de los desafíos que le plantea la propia política. Y política en su sentido más amplio, porque obviamente eso abarca la política económica, comercial, de las relaciones internacionales, de comercio, inversiones, etcétera, etcétera. Y hoy en día, por ejemplo, ya vemos un contraste muy fuerte con una personalidad muy fuerte, como es la de nuestra actual directora ejecutiva, Maribel, que le ha traído a la Cámara realmente un impulso nuevo, muy fuerte, y está marcando lo que es si puedo hablar de la personalidad institucional, que incluso va más allá de los directores, del directorio. Es algo interesante, es una dinámica interesante. Creo que es una época fundamental por la que está atravesando la Cámara. Ya había otras épocas, en la que a mí me tocó personalmente
al principio de los años 70, en otro ámbito bastante diferente, pero muy vinculado también al comercio, la industria y la política. Por ejemplo, se discutía con el presidente Carter, el presidente de Estados Unidos, un hombre muy dedicado a los derechos humanos, etcétera, muy conocido en esa área, pero fue quien abrió la negociación con Panamá para devolver el canal de Panamá a Panamá, que estaba bajo control de Estados Unidos, con un contrato de 99 años. Entonces fue una negociación histórica, muy conocida históricamente, y las cámaras de comercio, incluida la nuestra, tuvieron un papel interesante, participando. Por ejemplo, participé concretamente en una conferencia en Costa Rica que estaba dedicada, entre otros temas, a discutir el tema del canal de Panamá. Y fue así que salió una resolución de esa asamblea de cámaras latinoamericanas, binacionales, de apoyo a las gestiones del presidente Carter, que con todo el apoyo que logró en Estados Unidos, etcétera, etcétera, logró obviamente negociar el tratado muy, muy famoso, que genera la devolución del canal de Panamá, que estaba bajo su control, a Panamá. Bueno, son hitos de distinta característica, ¿no? Depende de las épocas. En nuestro país específicamente, sabemos que la política es compleja y hay también momentos difíciles en la política. Uno de ellos, por ejemplo, a título también un poco casi de anécdota, el gobierno de García Meza, el general García Meza, la tratamos como una dictadura militar, como fue, en que el gobierno intentó obtener cierta colaboración de la Cámara para ciertas actividades, etc. Entre varios que estábamos involucrados en la Cámara decidimos no, si puedo utilizar esa expresión, no hacerle el juego al dictador, puedo usar otra vez esa expresión. Porque más allá de que la institución no está para hacer política, sabemos que hoy en día hay una relación complicada, la relación de Estados Unidos con Bolivia, que no es nada sencilla, porque su objetivo es básicamente promover las inversiones, el comercio, etc. Sin embargo, hay coyunturas muy particulares a las que la Cámara tiene que decir de una forma u otra, hacerse presente también con sus propios valores, porque si son valores de libre empresa, de promoción de inversiones, etc., están también vinculadas a una visión democrática de la sociedad. Entonces juegan un papel no político propiamente, pero de contribuir a que el ambiente bajo el cual se desarrollan los negocios sea un ambiente propicio y adecuado. Hoy en día sabemos, en las relaciones bilaterales con los Estados Unidos, pues se hace grandes esfuerzos a dos niveles, un nivel que es propiamente técnico, comercial, de promoción, sobre todo del comercio, como es lo que hace la Cámara, en algunos aspectos en coordinación con la Embajada, pero que es un área muy propia, específica de la Cámara. Y hay otra área política que es más compleja, ¿no? Y ahí pues se verá todavía, hay mucho que ver, qué va a suceder en el futuro con las relaciones bilaterales. Hay memorándum de entendimiento que se ha firmado, etc. Hay un marco jurídico, un marco bilateral que todavía se mueve muy poco en su implementación. En fin, las dificultades son muy conocidas públicamente. Nada más para decir que también el papel de la Cámara va variando sin perder su esencia según las distintas épocas de carácter político, las políticas, ¿no?, que desarrollan los distintos gobiernos. Una área muy específica donde siempre ha habido cierta dificultad, independientemente del carácter de los gobiernos, ha sido las inversiones, ¿correcto? Nuestro país ha tenido políticas de fomento a las inversiones de una forma, de otra forma, con distintas políticas, normas, incentivos, etc. Pero si lo vemos en términos comparativos con otros países,
términos relativos de comparación, y hablamos de la inversión norteamericana, americana propiamente en Bolivia, no ha sido muy importante a lo largo de los años. Han habido, por supuesto, en una forma y otra forma, etcétera, pero yo creo que hay un déficit, incluso en las épocas que se llaman neoliberales en nuestro país, con normas que uno pensaría que hubieran sido favorables para un mayor desarrollo, una mayor presencia de las inversiones. Estas no se han generado, no han generado una dinámica, por lo menos una dinámica mucho mayor a la que en realidad ha sucedido. Por ejemplo, en materia minera, en la que yo he trabajado bastante, pese a tener en sus épocas un código muy liberal, por las condiciones internacionales del mercado, etcétera, los precios de los minerales, por mil factores, nunca se ha generado un interés pues, muy fuerte de inversión norteamericana en materia minera, debido a condiciones internacionales, a políticas de gobierno favorables, desfavorables, etcétera. Y siendo un país minero, extrañamos mucho, ¿no es cierto?, que exista un déficit en todo lo que es la actividad de inversiones en materia minera. Pero eso es un área muy específica. Hoy en día y en el pasado la actividad de la Cámara se ha concentrado sobre todo en el área comercial, de promover las inversiones, la actividad comercial propiamente, importación, exportación, el comercio exterior con los Estados Unidos, que es uno de los comercios más importantes que tiene el país. Y eso en parte, la Cámara no es que haya sido el factor, pero ha sido un factor que ha apoyado a lo largo de los años a las empresas bolivianas en muchos casos, americanas, etcétera, en mayor o menor medida, en la medida de sus propias fuerzas, que esta no ha sido una gran institución con una enorme presencia, pero con gente muy dedicada, pues ha logrado aportar al desarrollo de lo que vemos hoy, una relación bilateral comercial, más allá de las dificultades políticas, muy importante, tanto de importación como de exportación con Estados Unidos. Bueno, esa es un poco mi visión, ¿no? Yo he sido presidente en una época todavía de la juventud o incluso de la infancia de la Cámara, que una característica de esa época es interesante, a diferencia de ahora y de otras épocas, más o menos por los 70s y 80s, la Cámara hacía muchísimos eventos públicos de temas de interés nacional, incluso sobre política económica, por ejemplo, ¿no? Había un foro muy famoso, muy conocido de la Cámara, anual, un foro anual, donde se invitaba a gente del gobierno y analistas y en discusiones abiertas sobre políticas económicas, cosa que la Cámara posteriormente ha visto que no es propiamente su tarea, pero fue un foro en sus épocas muy importante, donde se discutieron muchos temas de la política económica, con gente de alto nivel y del propio gobierno y del sector privado, que supongo yo tuvo algún impacto en sus épocas. Hoy en día esto está enfocado más es la época, más allá de la política nuevamente, de la tecnología, del bilateralismo, de la sutileza del comercio y de la industria, la época de la tecnología que ya pues, presenta desafíos que son relativamente diferentes, nuevos. Por eso los esfuerzos de la Cámara con la gente, con los jóvenes, todo ese mundo que va adquiriendo una personalidad propia, ¿no? En su presencia dentro de la actividad comercial.